Malos tratos, delincuencia juvenil, bandas callejeras y drogas marcan la vida del protagonista de 1964 después de Cristo y antes de perder el autobús. Y sin embargo, el humor y la ironía son los ingredientes más destacados de esta novela. Se trata en realidad de la biografía del autor, Charly Miralles, un superviviente del lado más salvaje de la movida madrileña. Es también esta novela una de las novedades que se presentan en la Feria del Libro de Zaragoza. Charly Miralles está hoy con nosotros. Charly, hola, muy buenos días. Muy buenos días. Decíamos que es una autobiografía, la novela, ¿fruto de la nostalgia o más bien de la necesidad de un ajuste de cuentas, Charly? No, yo creo que ha sido más bien tener los ingredientes suficientes para contar una historia basada en hechos reales y donde el lector se va a enganchar desde el principio. Y como has dicho al principio, pues se va a pasar casi de la risa al nudo de la garganta en transcurso de 2 páginas. Claro, porque si todo lo que cuenta en la novela es cierto, usted recibía golpes de niño en su casa, en la escuela, en la calle, y casi consigue contarlo con algo de humor o de cierta ironía o de cierto sarcasmo. ¿No es complicado? Bueno, yo creo que el humor ha sido uno de mis escudos, ¿no? Antes, a lo mejor los chavales de mi quinta o la generación de los que tenemos 40 y tantos años, digamos, la violencia de género se veía con cierta facilidad, ¿no? Venimos de esa frase, ¿no? Que antes, cuando se le pegaba a la mujer, se podía decir casi a reglón seguido: si se le ha pegado es porque algo habrá hecho. Esas frases que lamentablemente aún consiguen estar en la actualidad. Y bueno, luego también el profesor era una eminencia. O sea, antes existía el capón, el poner la mano y esas cosas. Entonces la violencia estaba era libre, era gratuita. Pasa que yo cuento una historia basada en hechos reales en un barrio, digamos, catalogado, por decir así, pijo. O sea, el barrio de Argüelles, de Madrid. Efectivamente. Si a lo mejor injustamente no fuéramos a un barrio marginal de Zaragoza, podríamos entender eso y decir, bueno, porque esa gente no tiene cultura. Pero en este caso mi padre era alto funcionario del Estado, director de prisiones. Y entonces era esa España en blanco y negro, cruel, dura. Pasa que contado, como hemos dicho antes, con un humor mordaz. Ciertamente. Esa situación en casa es lo que le lleva a buscar refugio en la calle. ¿Y qué encuentra en la calle de Madrid en los años 70, en plena movida madrileña? Bueno, pues en la calle encuentras miles de puertas, pero no hace falta. Ayer llegué aquí a Zaragoza, que por cierto, la ciudad es preciosa, ha cambiado mucho de la última vez que la visité. Y me encontré barrios donde estaban esos chavales punks todavía, esos chavales independientes, y yo creo que son ciclos, que todo no ha cambiado. Tú estás en la calle y encuentras miles de puertas que voluntariamente, como fue en mi caso, tú abres, como pueden ser las pandillas, como pueden ser las drogas. Piensa que fuimos como el primer germen de las que se llaman ahora tribus urbanas. A nosotros nos estalló en la mano lo que es la movida madrileña, venía del Reino Unido. Me cuesta trabajo imaginarle como punk, que usted lo fue. Bueno, pues si me echas un poco más de pelos y me los pones de punta, ahí andamos, ¿no? Pero sí, piensa que nosotros éramos gente que yo me crié con la película West Side Story, esas películas románticas entre que veías las pandillas, entonces veías a James Dean, y luego éramos cinéfilos, íbamos a ver esas series de doble sesión y que te veías a la de Cuadrofenia o Dios sabe la reina. Incluso fuimos los primeros piratas musicales, porque algunos de nuestros amigos se compraban un vinilo y se hacía una fiesta para copiarlo. Y de ese vinilo salen 18 cassettes, ¿sabes? Claro. Entonces éramos los primeros piratas. Éramos una generación, digamos, donde yo creo que éramos salvajes, pero había un respeto hacia el ser mayor o hacia la autoridad. La movida madrileña está rodeada, no sé si de cierto halo, no sé si romántico. Usted la vivió. ¿Realmente era como ahora nos la imaginamos o era bastante más cruda? La realidad siempre es más cruda, a lo mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se vende algo, los periodistas a lo mejor, o el público en general, piensa que la movida madrileña era Pedro Almodóvar y McNamara, ¿no? Claro, Claro, Alaska, todas esas fiestas, ese glamour, por decirlo así, ¿no? Es como... Pero la movida madrileña estaba en las calles, estaban en esos chavales que eran rockers, que eran punks, que eran mods, que eran inconformistas, que eran rebeldes sin causa, chavales a veces de papá, pero que no se sentían a gusto en casa y entonces se abrigaban detrás de la música, entonces donde se unían por la música
y entonces había ese tipo de peleas que habíamos visto y imitábamos del cine, ¿no? Perdóneme, Charly, pero con un pasado así, lo cierto es que estaba usted condenado a terminar mal, y sin embargo, después fue responsable de la productora discográfica de Miguel Bosé, vamos a decirlo, de uno de los principales músicos de este país durante muchos años. Ahora está escribiendo libros, está presentándolo. ¿Cómo se consigue salir de todo eso y sobre todo de ese mundo de drogas que también acompañó aquellos años? Suerte y fuerza, ¿sabes? Si yo a lo mejor pasara por donde ayer pasaba por las calles de Zaragoza y yo me acercara, digamos, a cualquiera de los chavales y decir, mira, vas por un camino, creo que he equivocado. Puede ser salvaje o puede ser inconformista, a los 40, a los 30 y a los 60 y a los 50. Pero en cierto modo, si tocas ciertas puertas, al final tocas fondo. Y cuando tocas fondo tienes dos puertas. O te vas, sinceramente, como se han ido muchos de mis amigos, o en este caso sales. Y entonces la diosa de la fortuna apoyó, digamos, su mano en mi hombro y me hizo que me metiera en un mundo que me gustaba, que era la música, y trabajar con Miguel Bosé. Esa experiencia también le ha dado experiencia para ahora ser su propio promotor, para conocer un poquito el mundo de los negocios y para dar este paso importante, imagino que para usted, de pasar a ser escritor y decir, me lanzo a la aventura. Bueno, lo de escritor es una palabra que todavía me viene muy grande, ¿no? Es la primera novela biográfica. Y en este caso, pues sí, esto es todo un negocio que yo jugaba con una de las ventajas que conocía. Al fin y al cabo, la música y la literatura son primos hermanos y son todos objetivos que hay que marcarse. Pero en este caso, para mí ha sido una ventaja disfrutar, en este caso en primera persona, como artista o como escritor, ¿no? Y lo que yo tengo muy claro que esto es una carrera de fondo, donde hay que trabajar día a día y seguir disfrutando, en este caso, pues estar a tu lado y disfrutar de esta ciudad. Por cierto, había estado antes en Zaragoza, Charly. Creo que uno de los personajes que aparecen en el libro, una exnovia suya, era de Zaragoza. Sí, sí, aparte que ya somos muy buenos amigos y creo que hicimos las paces en esta ciudad. Y luego, aparte que cuando trabajé con Miguel Bosé en girados y con otros artistas, hemos visitado esta ciudad y ha cambiado una barbaridad. Y había donde antes yo tenía una ubicación, me había perdido por completo, que de verdad enhorabuena, una ciudad preciosa. Le invitamos a que visite la Expo a partir del próximo sábado, sabemos que va a estar por aquí, en la Feria del Libro concretamente, con 1964 después de Cristo y antes de perder el autobús. Gracias por traernos esta historia, Muchas Charly. gracias a vosotros. Buenos días.